Hola, buenas noches. No les tengo que decir que Pluna ha sido el tema de las últimas horas, prácticamente toda la semana, desde la subasta hasta el día de hoy, donde se han gestado muchas noticias a propósito de esto. Enseguida vamos a repasar todo este proceso porque incluso, como les decía, hoy mismo se están gestando informaciones, por ejemplo, un firme apoyo político desde el Frente Amplio hacia el gobierno. Pero les propongo entender un poquitito más de este negocio. Vamos a conversar en un ratito nada más con el doctor Julio Facal, abogado que fue abogado de Pluna, es abogado o representa su estudio a Bombardier, precisamente, también asesora a TAM, bueno, un conocedor del derecho comercial y en especial del aeronáutico, para conocer detalles que se puede entender, qué debemos entender de lo que está pasando en torno a Pluna. Además, después, una entrevista con el ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. ¿Qué va a hacer, por ejemplo, esa cartera con tantas casas desocupadas? ¿Qué va a hacer Medio Ambiente? ¿Que se va a separar? ¿Qué piensa el ministro? ¿Es necesario tenerlo como una agencia independiente? ¿Cuánto se va a invertir para potenciar la Dinama? ¿Qué va a hacer con el estudio de factibilidad de Araterí, por ejemplo? ¿Cuánto se le va a cobrar a Araterí? ¿Algo de eso irá para estudios de impacto ambiental o para minimizar esos eventuales impactos? Bueno, vamos a conversarlo largo y tendido dentro de un rato también con el ministro Francisco Beltrame. Y a eso, como siempre, les agrego el contenido de nuestros compañeros, a quien ya saludo. Lorena Nicosi, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Bueno, a ver un título para hoy. Bueno, los 4 militares que fueron procesados por el caso del ciudadano haitiano podrían ser degradados de acuerdo a lo que maneja la justicia militar por entender que no pueden permanecer en las Fuerzas Armadas. Y vamos a ver también qué opina la justicia militar sobre lo que se conoció hasta ahora del libro de José Nino Gabazo. Se van a enterar qué dicen los jueces militares sobre eso. Saludo también a Nicolás Núñez. Nico, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches a todos los televidentes. En una segunda intervención vamos a hablar de lo que parece ser el principio del fin de los carritos hurgadores en Montevideo. Vamos a ver qué pasa. Dijiste para una segunda intervención, porque si te parece, Nico, de pique, vamos a hacer un raconto de lo que ha venido sucediendo con Pluna, con la liquidación de Pluna, desde la subasta hasta acá, ¿te parece? Claro, parece lejano aquel lunes 1 de octubre, pero en realidad fue el lunes de esta semana. Es increíble, ¿no? Han pasado tantas cosas, la vorágine informativa ha sido tan intensa que parece que la subasta fue hace varios días. Lo cierto es que así arrancaba la semana, con mucha expectativa, con una atención depositada en la Rural del Prado y con esta oferta que en un principio se pensó era sorpresiva. Nadie en el gobierno, o por lo menos de las personas que estaban ahí en la Rural, tenían muy vista a esta persona, no se sabía del interés de esta empresa española Cosmo, y lo cierto es que ahí apareció una oferta de 137 millones de dólares, que representa un alivio para el gobierno, porque entre otras cosas significa el pago de una deuda de casi 137 millones de dólares que se mantenía con el Scotiabank. Lo cierto es que ese mismo día, en horas de la noche, el ministro Pintado salió a la prensa, brindó un mensaje en el cual, entre otras cosas, mostraba su satisfacción. Decía que se había cerrado una etapa y que ahora empezaba otra historia. La otra historia estaba vinculada a recuperar la conectividad y a conservar las fuentes laborales. En el mismo sentido, unas horas después, se dio a conocer que se pronunció el presidente de la República, José Mujica, también aceptando el resultado de la subasta y trabajando ahora en la conectividad. De aquella situación de sorpresa se pasó casi que a una de incertidumbre, porque la empresa Cosmo emitió un comunicado en el cual decía que se iba a llevar los aviones para Europa. Y entonces las fuentes laborales de Pluna corrían mucho más riesgo, había un signo de interrogación muy grande acerca de cómo se iba a seguir y sobre todo cuál era la alternativa que se podía conseguir para que las frecuencias de vuelo se mantuvieran y a su vez también para que las casi 800 personas que están en el seguro de paro pudieran encontrar una salida laboral. Todo esto no tenía ningún tipo de discusión hasta que apareció la foto, ¿no? Apareció la reunión esa entre Lorenzo López Mena, el hijo de López Mena, CEO de BQB, y el representante de Cosmo. Esa noticia hizo eclosionar muchos canales de comunicación, por ejemplo, desde la empresa BQB se lanzó un comunicado a decir que había un interés en Cosmo, que en realidad se le iba a alquilar las aeronaves que la empresa española había comprado en la subasta, y a partir de allí se sucedieron quizás con mucha más frecuencia versiones, situaciones encontradas, una reunión entre el ministro Pintado, el presidente Mujica y el ministro de Economía Fernando Lorenzo, el encuentro de anoche en la Torre Ejecutiva entre el propio Mujica y López Mena, y todo esto que se ha intensificado, como decíamos, en las últimas horas, con reuniones que incluso en el día de hoy abarcaron
al empresario López Mena con los representantes de la oposición. Es verdad. Todo esto hoy, la noticia que obviamente generó mucha atención, preocupación, suspicacias, que Cosmo, o el representante de Cosmos, había trabajado con Buquebús. Claro, y ahí surgen un montón de conjeturas y de especulaciones. Uno se puede preguntar, ¿por qué López Mena tiene que hacer esta maniobra? ¿La jugada de López Mena es a espaldas del gobierno o es con conocimiento de causa? El gobierno tenía claro que Cosmo era López Mena. ¿Son casualidades todas las cosas que se han ido descubriendo o de alguna manera tienen alguna explicación que no conocemos? ¿Hay lugar para dos aerolíneas? Porque parece que ahora está planteado ese escenario. Los trabajadores que insisten que no se quieren sumar a BQB, que presentan su proyecto, que dicen tener un inversor, y a su vez BQB, López Mena, que va por el carril del sistema político y de esta especie de asociación con Cosmo para poder desembarcar en el mercado. No hay por el momento una respuesta muy clara, el presidente dice que lo está analizando y Mujica hoy fue bastante enfático nuevamente en afirmar que a él lo que le preocupa es que no haya pérdidas económicas y recuperar la conectividad. Deja abierto el panorama para que pueda pasar cualquier cosa y uno no se animaría mucho a aventurar qué es lo que puede llegar a pasar. Un presidente que también hoy mismo se reúne también con los trabajadores, ¿no? Así es, lo recibió en La Chacra, allí en Rincón del Cerro, y allí hubo una propuesta bastante clara de los trabajadores con relación a, sobre todo, medir el aceite de si Mujica iba decididamente por la oferta de López Mena o no. Los trabajadores dicen que Mujica le dijo textualmente: yo no me caso con nadie, ustedes preséntenme el proyecto, si lo podemos viabilizar y es lo mejor para el país, bienvenido sea. Lo cierto es que hay una incertidumbre muy grande de parte de los trabajadores acerca de cuál puede llegar a ser eventualmente. Hubo una asamblea hoy de tarde también para analizar el contenido de esta reunión con el presidente Mujica. Tranquilidad por esta frase de no me caso con nadie, pero a su vez también un signo interrogante muy grande porque saben del poderío que tiene en el ámbito empresarial de nuestro país López Mena. Especialista en Derecho Comercial y Aeronáutico, fue abogado de Pluna, es asesor de TAM, es asesor también de Bombardier, entre otras cosas. Es el doctor Roberto Facal, a quien, bueno, ya recibimos con mucho gusto y además le agradecemos muy especialmente que nos acompañe en la noche de hoy. Doctor, bueno, buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Bueno, ¿cómo califica, doctor, este desenlace que ha tenido primero la subasta de los aviones de Pluna y todo este proceso que se ha dado y que recién referenciábamos? Bueno, nosotros como abogados especialistas en asesores de empresas vemos este desenlace bastante sorpresivo, ¿no? ¿Por qué decimos bastante sorpresivo? Porque pensamos que primero que la legislación concursal que tenía el Uruguay era un orgullo para el sector comercial porque venía luego de largos años de debate donde toda la sociedad participó en ese proyecto de la ley concursal 18387 que unificaba todos los procesos que estaban en curso. Nosotros teníamos una legislación concursal muy dispersa y que se hacía muy difícil aplicarla, que en definitiva enlentecía la agonía de las empresas y nunca se llegaba a buen término. Y esta ley concursal realmente fue muy participativa y era bastante novedosa y bastante nueva, por las soluciones que trae, de la manera que se interviene, de la manera que se podía solicitar la intervención que tiene el juez y la intervención que tenían todos los actores en la ley. Entonces nosotros pensamos que perfectamente, como cualquier empresa, lo primero que había que haber hecho con la situación de Pluna era haber aplicado la ley concursal tal cual estaba. Y con eso salvar el patrimonio de los acreedores, salvar a los trabajadores, posibilitar que la empresa rehiciera su plan de negocios, se achicara, rehiciera su plan de negocios, hiciera una propuesta concursal que fuera viable y que en definitiva no se perdiera la conectividad y que los turistas no sufrieran daños o no fueran damnificados como resultaron siendo. Miles y miles de turistas, de empresas, de proveedores y de trabajadores que quedan en definitiva ante la expectativa de que no se sabe qué va a pasar. ¿Se podría decir que tal vez desde el punto de vista económico fue un buen negocio la subasta, pero desde el punto de vista concursal o aeronáutico fue pésimo? ¿Está bien decirlo así? No sé si calificarlo como un buen negocio, porque en definitiva nosotros pensamos que la ley que se termina aplicando tiene ciertos vicios de ilegalidad y que puede llegar a terminar siendo un pésimo negocio para el Estado. No a corto plazo, pero de pronto sí a largo plazo. Nosotros pensamos que en situaciones donde el Estado pueda llegar a tener responsabilidad, si en esta situación generada el Estado no llega a tener responsabilidad, ¿dónde está la responsabilidad del Estado? Fíjense ustedes que el Estado termina reformando una legislación concursal sumamente moderna, que como les decía participó toda la sociedad, porque el Estado a la luz de la nueva ley concursal corría el serio riesgo de no cobrar su crédito. Si quieren lo explico un poquito más. A ver.
La ley concursal califica a los acreedores en 2 o 3 grandes categorías: privilegiados especiales, privilegios, quirografarios y subordinados. Tenemos entonces los que tienen prenda o hipoteca, que cobran, si bien cobran dentro del concurso, cobran en forma independiente. Luego tenemos determinados créditos privilegiados que la ley prevé, como los créditos fiscales, los trabajadores. Luego tenemos los quirografarios, que son los acreedores comunes. Y por último, los subordinados. ¿Y qué dice la ley de los acreedores subordinados? Bueno, que son aquellos que en determinado momento tienen una especial relación con el deudor. A todas luces, el Estado, sin duda que tiene una especial relación con este deudor. Pero eso hace caer, además, en caso de que tengan garantías reales, quienes tengan una especial relación con el deudor, o sea que las hipotecas del Estado hubieran caído, y el Estado hubiera ido a la cola de los acreedores, es decir, como acreedores subordinados que rara vez cobran, porque cobran una vez satisfechos los créditos de los quirografarios. Por tanto, la jugada que hace el Estado es reformar la legislación concursal haciendo una ley para sí, para poder cobrar primero, dejando a la masa activa del concurso prácticamente sin patrimonio. Fíjense ustedes que un acreedor que hasta ayer podía llegar a cobrar el 70-80% de su crédito, hoy prácticamente no llega a cobrar el 10%, con el patrimonio que hoy le queda a Pluma. Entonces, realmente nosotros lo que pensamos es que van a comenzar a llover determinadas acciones judiciales de distinto tipo, demandas de inconstitucionalidad por la ley, responsabilidad por acto legislativo que el Estado bien tiene, la calificación del concurso de Pluma como culpable, que llevaría a la responsabilidad directa de los administradores de Pluma. Fíjense ustedes lo que estamos diciendo: responsabilidad del Estado, responsabilidad del IDE. Entonces, de pronto, un negocio que a corto plazo puede resultar económicamente viable para el gobierno, puede terminar resultando muy perjudicial.